El programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio presenta Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. Un estudio que nos hará recorrer los caminos desde los orígenes cristianos hasta nuestros días. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Estamos en la sexta sesión, sexta clase de esta historia de la Iglesia, un acercamiento a la verdad. Esta vez vamos a estudiar el Concilio Vaticano II. Hemos dejado atrás 5 sesiones, la última sobre la reforma de Martín Lutero, la llamada Reforma Protestante. Hoy quiero invitarles a que estudiemos el Concilio Vaticano II en clave de ese contexto, en clave de respuesta a lo que pretendía el sacerdote agustino Martín Lutero, que le hicimos un juicio de valor en la sesión pasada. El Concilio de Trento fue convocado en el contexto de las 95 tesis de Martín Lutero y condenan como hereje a Martín por las 95 tesis y por el intento de destruir a la Iglesia Católica, y es un concilio, el de Trento, como de choque, de conflicto. El Concilio Vaticano II, casi los 450 años después, toma una actitud completamente diferente. Este concilio se llama Concilio Ecuménico. En este concilio no participaron solo católicos, también participaron bastantes representantes de diversas iglesias nacidas con la reforma de Martín Lutero. En esta sesión vamos a hacerlo en cuatro segmentos. Uno van a ser los antecedentes, otro va a ser la preparación, después viene el desarrollo, finalmente tenemos unos productos. Yo al final voy a poner unos legados que son más que importantes, porque el Concilio Vaticano II marca un antes y un después para la Iglesia. Para los que somos católicos y católicas, sabemos que el Concilio Vaticano II, desde 1962 al 65, fueron 3 años de trabajo, generó todo un terremoto dentro de la Iglesia, y hubo personas que la aceptaron, lo asumieron, y otros que no. Y hasta hoy hay algunos que anhelan la vida antes del Concilio Vaticano II. No se adaptan, después de 60 años, no se adaptan a la formulación, a la definición dogmática, definiciones pastorales que nos regaló el Concilio Vaticano II. Comencemos con el primer segmento, que son los antecedentes. Yo sé que hay muchos elementos que se pueden llamar antecedentes. Yo escogí algunos que nos pueden orientar. El primero de ellos es la primera encíclica es un documento papal, la primera encíclica que rompe esa actitud de la Iglesia de espaldas al mundo, y sale León XIII, el Papa León XIII, 1891, y escribe la primera encíclica que se llama Rerum Novarum, la renovación de las cosas, y aquí
da inicio lo que se llamó en aquel tiempo la doctrina social de la Iglesia. Hoy se le llama pensamiento social de la Iglesia. Se cambió doctrina por pensamiento. Pero es la voz del Papa ante situaciones coyunturales. Este es el primero de los antecedentes que yo enmarco. Se vivía cada vez y en mayor escala una actitud de indiferencia, no solo hacia Dios, sino también ante las miserias ajenas. La Iglesia no se metía en nada, pero León XIII asume una actitud de voltear la mirada a lo que pasa alrededor. Por algo, el Papa actual asumió el nombre de León XIV. Esperamos que le dé continuidad a esta mirada que hizo el Papa León XIII. El Papa León XIII hizo un énfasis particular en la relación obrero-patronal. Insiste en que este binomio es inseparable. También critica la lucha de clases. También critica las luchas del socialismo y también los excesos del capitalismo. Todo esto en la encíclica Rerum Novarum. El segundo antecedente es que hay unos movimientos bíblicos basados en la experiencia de Martín Lutero, que tuvo muy buena idea y muy buena aceptación entregar la Sagrada Escritura al pueblo, que la gente tocara, que tuviera un ejemplar, gracias al surgimiento de la imprenta, que tuvieran un ejemplar de la Sagrada Escritura. Hubo muchos movimientos bíblicos que significaba eso, que la gente tocara la Biblia, que tuvieran un ejemplar. Y claro, este movimiento bíblico no tuvo tanto éxito. Hubo producción de nuevas traducciones, sí, a los otros idiomas, no solamente que se leyera en latín, que fue lo que la Iglesia había asumido después de la Reforma Protestante. Solo en latín, y la misa en latín, y el concilio incluso, todo fue en latín. Había movimientos ya de traducciones a otros idiomas y la Biblia estaba llegando al pueblo. Segundo, hay un intento por lograr que los católicos comunes redescubrieran la Biblia. Que la Biblia no solo fuera privilegio del clero, de la vida religiosa, de los monjes, de los monasterios. No, que también la gente común y corriente. Y que la convirtieran en una fuente de vida espiritual. Movimientos bíblicos. También que se diera respuesta, aunque fuera de manera limitada, en círculos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que se puede hacer? Esto es un bonito antecedente. De esto tenemos grandes pensadores, tenemos grandes sacerdotes como Congar, Karl Rahner, Hans King y otros que dejaron su huella propiciando que la iglesia se abriera, que diera la Biblia al pueblo. Otro antecedente es que surge ya una nueva teología. Hay una nueva teología y esa nueva teología significa dejar de vernos hacia adentro y empezar a ver hacia afuera. Aquí les repito, esos grandes pensadores cristianos, unos católicos, otros no católicos, como Moltmann, son pensadores que nos dejaron una herencia de una nueva teología que nos invita no solo a ver a la iglesia hacia adentro, sino ver hacia afuera, ver qué es lo que está pasando allá afuera. Bonito antecedente.
También, sin menospreciar, la Iglesia tiene como antecedentes las dos guerras mundiales. La primera en 1914, fueron 4 años de guerras mundial, y la segunda de 1939 a 1945, 6 años de guerra que dejaron millones de muertos. Y por último, lo pongo como antecedente, el anuncio y expectativas. Juan 23, el Papa bueno, anuncia su intención de convocar un concilio ecuménico, y esto lo hace el 25 de enero de 1959, a menos de 3 meses que había sido nombrado Papa, pero sí, anuncia. Este anuncio prácticamente no tuvo mucha recepción. Había mucha resistencia. No querían que se hiciera un concilio. El Concilio Vaticano I, 100 años antes, había sido suspendido por una guerra. No tuvo conclusiones, no se terminó. Y algunos decían, terminemos aquel. Pero Juan 23, esa lumbrera majestuosa, esa biblioteca andando, Juan 23, tenía el Espíritu de Dios y dijo, tenemos que hacer algo nuevo. Y lo logró. Vamos al momento de la preparación. Esta es la segunda parte ya de las 4 que les he anunciado. Vamos a la preparación del Concilio Vaticano II. Primero se necesitaron más de 3 años de preparación. Desde 1959, que el Papa Juan XXIII lo anuncia, hasta el inicio que va a ser en 1962. Todo el primer año se le va a llamar periodo antepreparatoria. Todavía no es la preparación, es la antepreparación. El 17 de mayo de 1959, el Papa Juan XXIII nombró una comisión antepreparatoria para realizar una amplia consulta del mundo católico sobre los temas que se examinarían en el concilio. Etapa antepreparatoria. Los siguientes 2 años ya fueron conocidos como período preparatorio. Ahora sí, ya viene la preparación. Se dedicaron a redactar los documentos llamados esquemas que serían presentados a los obispos para su discusión en el concilio. Período preparatorio. El 5 de junio de 1960 se crearon 10 comisiones preparatorias. Todo un trabajo. Ahora corresponde ir ya a lo que se conoce como el desarrollo. Ahora sí vamos ya a las 2 últimas partes, que son el desarrollo y los productos. Tenemos que ver cómo esta 6ª sesión, que trata sobre el Concilio Vaticano II, después de todo ese trabajo y la iluminaria que tenía en su cabeza el Papa Juan XXIII, con todas esas comisiones, 10 comisiones trabajando para que todo sea un éxito, comienza el concilio. Vamos a comenzar esta tercera parte llamada el desarrollo. Quiero que nos fijemos que hay bastantes, pero yo me concentro en 3 grandes objetivos. Primero, abrir las puertas de la iglesia para dejar entrar un poco de aire fresco. Esta frase se le atribuye al Papa Juan XXIII. Yo no encontré la cita, en qué momento, en qué discurso, no lo encontré, pero se le atribuye a él estas palabras. La iglesia ha pasado, después de la Reforma Protestante, más de 400 años encerrada. Y una casa encerrada, una iglesia encerrada, huele mal. Y dice,
hay que abrir las ventanas, como cuando en nuestra casa abrimos las ventanas para que circule el aire, entre aire fresco y nuestra casa no tenga mal olor. Abrir las ventanas de la iglesia para dejar entrar un poco de aire fresco. Primer objetivo de este Concilio Vaticano II. El segundo, sacudirse el polvo imperial acumulado en el trono de San Pedro. Esto es una genialidad, porque todos los concilios anteriores huelen a imperio, comenzando con el concilio de Nicea. Lo convocó el emperador Constantino, hasta que llega la convocatoria del concilio de Trento, y de ahí para acá tenemos convocatorias desde la iglesia. Bueno, otro objetivo es sacudirnos el polvo del imperio. Y el tercer objetivo es culminar el programa de resistencia de la iglesia al protestantismo, la ilustración y todos los demás errores del mundo moderno. No entremos en confrontación, mejor oigamos qué dicen. ¿Qué dice la Reforma Protestante? ¿Qué dice la Ilustración? ¿Qué dice el socialismo? ¿Qué dice el comunismo? ¿Qué dice el capitalismo? ¿Qué dice el feudalismo? ¿Qué dice todo? Oigámoslos. Son 3 objetivos que marcan el desarrollo de este Concilio Vaticano II. Yo les digo, hay más, pero yo me concentro en estos 3. Ahora hay un dilema que debe resolverse en el Concilio Vaticano II. ¿Cuál es el dilema? ¿Continuar la resistencia al mundo moderno o tomar en serio el llamado de renovación del Papa? En esto va a consistir el concilio. ¿Seguimos como estamos o cambiamos de una vez por todas esta realidad de la iglesia? ¿Quiénes participaron en el concilio? Todos los obispos del mundo tenían la invitación. Todos los jefes principales de las órdenes religiosas estaban invitados. Se logró un número de 2.900, y aunque hubo 500 que no pudieron participar por salud, por ocupación, por agendas, no pudieron participar, pero la puerta estaba abierta para una participación masiva, incluso a las religiones no cristianas y cristianas que quisieran participar. Yo les decía a los amigos en el curso allá en la Vicaría Monseñor Romero, les decía, este Concilio Vaticano II es un kairos, es un tiempo de Dios, un tiempo de apertura que todavía se mantiene. No hay nada todavía en el horizonte que supere al Concilio Vaticano II. Todo estuvo muy bien. Vamos a ver ya la última parte, la cuarta parte, son los productos. Digamos, este trabajo grande, ¿qué fue lo que produjo? Y vamos en el orden. Produjo 4 constituciones, 4 documentos que se llaman constituciones. Constitución significa lo que constituye, lo que soporta a la iglesia. Ya vamos a ver a las 4 constituciones. ¿Qué dicen esas 4 constituciones? También se produjeron 3 declaraciones. La iglesia necesita declarar quién es ella en relación a, en relación a, en relación a. Son 3 declaraciones para que quede claro qué postura tiene la iglesia. Y finalmente tenemos 9 decretos. Estos decretos están directamente vinculados a las 4 constituciones. La iglesia es una institución y va a necesitar decretos que soporten, que le den validez a las 4 constituciones. Entonces, este es el producto del Concilio Vaticano II. 4 constituciones, 3 declaraciones, 9 decretos. Aquí no se escapó nada. Todo quedó sustentado, todo quedó claro.
En las constituciones, estos somos. En las declaraciones, así nos relacionamos. Y los decretos son los que dicen, en esto se basan las 4 constituciones. Las constituciones son las grandes proposiciones doctrinales, los principios de reforma y renovación de la iglesia y las opciones pastorales. De estas 4 constituciones, 2 son dogmáticas, una es pastoral y la otra quedó indeterminada. Pero queda claro que a partir de este Concilio Vaticano II, todo lo que se entendía por iglesia quedó atrás y la iglesia se entiende ahora en adelante, se entiende así. Estas son las 4 constituciones. Hay una completa reforma de la iglesia, no la que quería Martín Lutero, no, superada, corregida y aumentada, decimos. El Vaticano II responde a las inquietudes que tenía Martín Lutero, pero las superó. Dio más de lo que pedía Martín Lutero. Cuando usted pueda, haga un juicio y mire a nuestra iglesia cómo está. Y mire a las iglesias de Martín Lutero cómo están. ¿Será que la reforma que quería Martín Lutero se logró con las iglesias evangélicas que existen ahora? ¿O se han quedado atrás? Hágales usted un juicio de valor a todas las iglesias que usted conoce y véalas. Frente a una iglesia que dijo, antes éramos así, ahora somos así. Y de aquí hacia el futuro, nos vamos a entender así. Estas son las 4 constituciones. Las dogmáticas, la primera dogmática es la Dei Verbum, el verbo de Dios. Esto tiene que ver con la divina revelación. La divina revelación significa, esta iglesia vive de la revelación, no vive de los programas políticos, no. Esta iglesia vive de la divina revelación. Y la segunda dogmática es la Lumen Gentium, luz de los pueblos. Esta trata sobre la iglesia. La iglesia vive de la divina revelación. Estas 2 constituciones son dogmáticas. Note usted que en este Concilio Vaticano II no se decreta ningún dogma, sino los dogmas se aplican a la iglesia. Se asumen los dogmas y se dice, la iglesia es objeto de la divina revelación, de la Dei Verbum, del verbo de Dios. Esta iglesia fue fundada por Cristo, lo dice la Dei Verbum. Y la Lumen Gentium, esta iglesia no está construida para sí misma, está construida para todos los pueblos, está para servir a todos los pueblos. Magnífica reforma la que tuvo la iglesia en el Concilio Vaticano II. Hay una constitución pastoral que es la Gaudium et Spes, gozos y esperanzas. Y esto es vista la iglesia en el mundo actual. ¿Qué le puede ofrecer la iglesia al mundo actual? Le ofrece el Evangelio, le ofrece los sacramentos, le ofrece las mediaciones, le ofrece una moral, le ofrece una doctrina, le ofrece al mundo actual. En medio de los gozos y las esperanzas, la iglesia quiere estar en relación con el mundo. Y la última constitución es la Sacrosanctum Concilium, el concilio sacrosanto o santo concilio. Y esto trata sobre la liturgia. La liturgia la tenemos que adaptar a la realidad. Ya no la liturgia, la celebración de la Santa Misa de espaldas al pueblo, ni de espaldas a la realidad. Ahora la iglesia da la cara y se pone frente al pueblo y se pone frente a la realidad. Esto lo dice el Sacrosanctum Concilium. Es un
una constitución que se llama indeterminada porque no se le puede decir que es dogmática, no se le puede decir que es pastoral, sino que es puramente de la celebración. Como la iglesia, en esa palabra que fue la clave de todo el concilio, que se llama ayornamiento, no es solamente el ornato, cortinas, luces, no. Ayornamiento es puesta al día. La iglesia se puso al día. Así tenía que ser la iglesia, y así se hizo. La Lumen Gentium, luz de los pueblos, es considerada la espina dorsal de todo el concilio. La iglesia no volverá a encerrarse otra vez en sí misma. No, Lumen Gentium, la iglesia es luz para los pueblos. La iglesia, como el Papa Francisco ha insistido tanto, la iglesia en salida. La iglesia no estancada, no encerrada, no ensimismada. La iglesia en salida. Por eso la Lumen Gentium es la espina dorsal de todo el Concilio Vaticano II. Es la puesta al día. Esto es lo que muchos hombres y mujeres de la historia quisieron de la iglesia y no lo vieron. Y usted y yo, sí, nosotros sí lo vemos ahora. La iglesia está abierta, la iglesia está en salida. Vamos a las declaraciones, son 3. Estas declaraciones son manifestaciones solemnes sobre la misión de la iglesia y sus relaciones. La iglesia tiene una misión y por esa misión se relaciona. Muestran cuál es la postura de la iglesia con los estados, las religiones y las demás instituciones. No queda ninguna duda, la iglesia trata con todos los que quieran tratar con la iglesia. Vamos a las declaraciones, son 3. La Gravissimum Educationis, 28 de octubre del 65, y trata sobre la educación. ¿Qué tiene que ver la iglesia con la educación? Ahí está esa declaración. Segunda, Nostra Aetate, 28 de octubre del 65, decreto sobre la relación de la iglesia con las religiones no cristianas. ¿Podemos hablar con los musulmanes? Sí. ¿Con los hindúes también? ¿Con los chinos? Sí. Esta es la postura de la iglesia con esas religiones. Y la tercera, la Dignitatis Humanae, 7 de diciembre del 65, declaración sobre la libertad religiosa. Aquí están las 3 declaraciones. Y ahora vamos a los decretos. Estos decretos sustentan a las 4 constituciones. Estas suponen y desarrollan y concretan las constituciones. Como que fuera una asamblea legislativa, aquí está el decreto y se convierte ese decreto en ley. El decreto dice, ahora ejecútese. Y el decreto dice, ejecútese esas 4 constituciones. Muy bien. Son 9 decretos. Vamos a pasarlos un poco rápido porque son solo sustentos de las 4 constituciones. Inter Mirifica, 4 de diciembre de 1963, sobre los medios de comunicación social. Segundo, Unitatis Redintegratio, 21 de noviembre de 1964, decreto sobre el ecumenismo. ¿Cómo debe ser el ecumenismo? Tercero, Orientalium Ecclesiarum, 21 de noviembre de 1964, sobre las iglesias orientales católicas. ¿Cómo las tratamos? ¿Cómo nos relacionamos? Número 4, Presbyterorum Ordinis, 7 de diciembre del 65, decreto sobre el ministerio y la vida sacerdotal. El sacerdote tiene una naturaleza. Tiene que acercarse lo más que pueda al pueblo. Tiene que confundirse con el pueblo. Ya no es el sacerdote hasta allá y el pueblo aquí abajo. No. Presbyterorum Ordinis. El sacerdote es un miembro del pueblo. El número 5.
adyentes. 7 de diciembre de 1965, decreto sobre la acción misionera de la Iglesia. Existe hoy en la actualidad las misiones adyentes. Allá donde nunca han escuchado de Jesús, va un misionero, 2 misioneros, un equipo, y de repente empiezan a vivir, trabajan, comen, comparten, y de repente la gente, qué raros son estos, ¿no? Es que nosotros creemos en Cristo. ¿Y quién es Cristo? Misión adyentes. Misión a los que nunca han escuchado hablar sobre Cristo. Sexto, Apostolicam Actuositatem, 18 de noviembre de 1965, decreto sobre el apostolado de los laicos. Los laicos ya no son espectadores, ahora son participantes. Hay unos personajes de la historia de la Iglesia bravos, molestos con el Vaticano II porque dicen estos, dejaron que la Iglesia se contaminara, tan bonita que estaba, pero se metió esa chusma de laicos. Así opinan algunos. Ejemplo, Monseñor Lefebvre, excomulgado por necio, por no asumir el Concilio Vaticano II. Y andan otros que a espaldas del Vaticano hacen algunas cosas, celebran misas en latín, de espaldas, así como era antes, con tanto humo, con mantos negros. Cuidado, porque los pueden excomulgar. El Concilio Vaticano II hay que asumirlo, hay que vivirlo. Y el laico, la laica, tienen que participar, tienen que meterse a la Iglesia, porque la Iglesia no es privilegio de los sacerdotes, de las monjitas, de los papas. No, la Iglesia es de todos y de todas. Número 7. Christus Dominus, 28 de octubre de 1965, decreto sobre el oficio pastoral de los obispos en la Iglesia. ¿Quiere saber usted cómo debe ser un obispo? Christus Dominus. Octavo, Optatam Totius, 28 de octubre de 1965, sobre la formación sacerdotal. ¿Qué les debemos enseñar a los futuros sacerdotes? Optatam Totius. Aquí está el manual. El sacerdote debe ser formado en y en. Nada más. Con esto es suficiente. Lo demás, que lo aprenda del pueblo. Esto es Optatam Totius. Y la última, la número 9. Perfecta Caritatis, 28 de octubre de 1965, sobre la adecuada renovación de la vida religiosa. A la vida religiosa se le manda a ir a los orígenes de su fundación. Hay congregaciones que perdieron el horizonte. El fundador quería una cosa y andaban haciendo otra. El concilio les dice, vuelvan al amor primero, al carisma fundacional. Revisen qué quería el santo fundador, la santa fundadora, y sean como lo que quiso el santo fundador, la santa fundadora. Congregaciones religiosas, revisen sus carismas, revivan la emoción primera. Vayan a revisar la historia. No se pierdan, no se desvíen, no se descarrilen. Recuperen el sentido y el objetivo para el cual fueron fundadas. Bien. Ahora, dentro de los productos, yo voy a finalizar con unos legados. Después de haber estudiado el Concilio Vaticano II, yo ya llevo muchos años de ordenado, 30 años de ordenado sacerdote, más 10 años, 7 meses de formación, ya es toda una vida, y hay unos legados. El primero, el Concilio Vaticano II abordó las relaciones entre la Iglesia Católica y el mundo moderno. Nunca más una iglesia separada del mundo. La iglesia en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Esto es un legado maravilloso que nos ha dejado el Concilio Vaticano II. Segundo, la renovación de la vida consagrada con un carisma revisado. Todos los que pertenecemos a los grupos religiosos
congregaciones, apostolados, laicados o consagrados con votos, todos y todas tenemos que renovar nuestro primer sentido, el sentido del fundador. Las congregaciones tienen que ser coherentes con sus fundadores. Esto es un éxito del Vaticano II, un legado. Tercer legado, los esfuerzos ecuménicos con otras denominaciones cristianas. El diálogo interreligioso con otras religiones. A mí me encanta mucho cuando el Papa visita Tierra Santa y se reúne con el maestro, con el rabino de la iglesia judía. Me gusta cuando va a visitar a la iglesia ortodoxa y se reúne con el patriarca. Ahí los dos sonriendo, tomando una taza de café. Me gusta cuando el Papa llega a visitar a los musulmanes, a todos los dirigentes de la religión musulmana. Y va a la India, y va a la China, porque la iglesia nació para relacionarse. No solo viendo con sus catoliquitos, tampoco con la religión protestante de la Reforma de Martín Lutero, no, también las otras religiones. Todas las religiones tenemos una misión en el mundo: hacer más humana la sociedad. Otro legado. Este es el último y como quisiera que fuera el más amplio. El Concilio Vaticano II propició la mayor participación de los laicos y laicas. Yo hago un juicio de valor. Lástima que los laicos y laicas no están bien formados y por eso mismo no se han empoderado de la iglesia. La iglesia sigue siendo en muchas instancias muy clerical. Todo depende del padre. Los laicos tienen con el Vaticano II una gran oportunidad de apropiarse de la iglesia, de hacer cosas que no debería hacer solo el sacerdote. Existen ahora ministerios laicales como el lectorado, el acolitado, el ministerio de la Santa Eucaristía o ministro de la Comunión. También debería haber más formadores preparados teológicamente para que asuman la tarea que algunos sacerdotes no asumen. El laico debería tomar el control de la formación. En la vida laical tenemos doctores en filosofía, doctores en teología, pero están sentados en las bancas mientras el sacerdote predica su homilía. Ojalá un laico pueda asumir el trabajo de la homilía. Los sacerdotes tenemos que ser humildes. En el laicado hay personas que saben más que nosotros, saben más de la realidad también, y podrían ellos tomar la palabra, y podrían ser ellos los organizadores de las comunidades. Las vicarías pastorales deberían estar en manos también de laicos. Hay tanta apertura de la iglesia, pero los laicos no se han dado cuenta que desde el Vaticano II, hace 60 años, comenzó el tiempo de los laicos y no se han dado cuenta. Yo los regaño y los invito: aprópiense, laicos, aprópiense del Concilio Vaticano II. Tomen el control de muchos estamentos de la iglesia. Ningún sacerdote les puede decir que no. Ahí están los documentos, léanlos y díganle: padre, fíjese que aquí dice, la Sacrosanto Concilium dice, la Gaudium et Spes dice, tómense los espacios que están desperdiciados. Entremos en diálogo con las demás iglesias. Hagamos
una iglesia más linda, una iglesia más humana, una iglesia más hermana, no una iglesia jueza. Eso, olvidémonos, esos polvos del imperio, eliminémoslos. Hagamos de nuestra iglesia una iglesia en armonía, una iglesia en salida, como dijo el Papa Francisco, una iglesia con autoridad moral, una iglesia con valor evangélico. En la próxima sesión estudiaremos los documentos de Medellín. No es poca cosa lo que nos espera con Medellín. Yo estoy seguro que vamos a disfrutar de esa maravilla conferencia episcopal, la segunda conferencia episcopal latinoamericana. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.